vamos a llevar lo que corresponde al último capítulo que tiene que ver con las complicaciones de las diabetes. Luego vamos a entrar a mostrar un resumen de lo que hemos dicho hasta el presente, a lo que le llamamos parte de clase de cierre. Y por la parte final vamos a ver un video que nos va también a recordar todo aquello que hemos tenido a bien hablar, expresarles para el proceso de aprendizaje. Entonces, iniciamos nuestra actividad a partir de este momento, cuando son las 6:46 de la mañana del día 27 de julio del 2023. Recording in progress. Bien, iniciamos nuestra actividad con el tema de coma diabético. Cuando hablamos de coma diabético, iniciamos siempre con el concepto a qué se refiere el coma diabético, que es muy claro que es una complicación de la diabetes que produce una pérdida de conocimiento y que en la generalidad es potencialmente fatal. Cuando hablamos de que el paciente entra en coma diabético, expresamos esto cuando se encuentran con vida de inicio, pero aparentemente no puede despertar, quiere decir, no puede comunicarse con su entorno, con su medio ambiente, y no puede responder intencionalmente a los estímulos visuales que le producimos, a los estímulos sonoros o a cualquier otro tipo de estímulo. Este es el concepto para cualquier tipo de coma. Quiere decir que un individuo que está en coma no puede comunicarse con su entorno, no puede expresarse, no puede relacionarse y por lo tanto decimos que está en coma. Aparentemente simplemente respira, algún momento se mueve, pero aparentemente en general parece también muerto. ¿Cuándo se puede producir este problema en el ámbito de la diabetes mellitus? Se puede producir debido a que existe exageradamente alto sus niveles de glucemia o exageradamente bajas. En la realidad, el coma diabético puede ser por hiperosmolaridad, hiperglucemia o por hipoglucemia. Ambos van a producir alteración cerebral que desconecta al individuo de su entorno medio ambiente. Si no se lo trata, si uno no hace rápidamente el diagnóstico, automáticamente el paciente va profundizando el problema a nivel cerebral y tanto el aumento de su glucemia como la disminución de su glucemia hace que no pueda funcionar su cerebro, ya que
el funcionamiento del cerebro, además, obviamente, de la oxigenación, el funcionamiento del cerebro se está dando porque existe o no existe glucosa. Pero si existe en muy poca cantidad o existe en una exageradísima cantidad, ambos no le permiten funcionar al cerebro y esto hace que las células cerebrales empiecen a morir. El coma diabético, llamado coma diabético hiperglucémico, obviamente el nivel de la glucosa está alto. Ya hemos dicho que pueden haber niveles de glucosa por encima de los 600 miligramos de decilitro y cuando estamos todavía por encima de eso es que nosotros podemos entrar en lo que se llama el coma hiperglicémico. ¿Cuáles son los síntomas? El paciente está con sed intensa mientras está consciente. ¿Cuáles son los síntomas que están preapareciendo antes de que el paciente caiga en coma? Su micción es frecuente, se siente fatigado, tiene náuseas y tiene vómitos, tiene dificultad ya para respirar, le molesta, le duele el área abdominal, le duele el estómago, tiene bastante importante mal aliento que sí se siente cuando uno ingresa a la habitación o en el lugar que esté. Se queja el paciente de sequedad marcada de la boca debido a la deshidratación y los latidos cardíacos en general están acelerados, habiendo, por lo tanto, taquicardia. Se lo encuentra al paciente con temblores en diferentes partes de su organismo. Está totalmente nervioso, ansioso, fatigado, tiene debilidad para movilizarse porque está con problemas también de la glucosa a nivel de su musculatura. Está muy sudoroso, tiene hambre, tiene náuseas, mareo, aturdimiento, dificultad para hablar y desorientación. Cuando nosotros hablamos de esto, está muy claro que este paciente en principio podía estar en una hiperglicemia y luego de eso este paciente cae en una hipoglicemia. Ambos presentan más o menos los mismos conflictos, los mismos signos y síntomas, y lo que tenemos que hacer es llevar adelante el diagnóstico a través de si se tiene más o se tiene menos la glucemia. El coma hipoglicémico comienza más importantemente con el problema de la sensación marcada de hambre y todo aquello que se lleva con las náuseas, aturdimiento, dificultad de hablar, desorientación. Y el paciente generalmente ha tenido ciertos elementos previos a este conflicto y puede estar presentando también los otros que hemos hablado, los otros comas que también hemos hablado anteriormente, como el coma cetoacidótico diabético, el síndrome hiperosmolar diabético y el que sí nos interesa, el que sí va a matar al paciente si es que no es tratado y el que sí lo va a lesionar definitivamente porque le va a destruir las células cerebrales,
y por lo tanto va a perder muchas de sus funciones cerebrales, es el coma hipoglicémico. El coma hipoglicémico está determinado porque el cerebro necesita glucosa para funcionar. Si el paciente por un tiempo alargado no tiene la posibilidad de entrar en contacto su cerebro con la glucosa, porque los tiene en niveles muy bajos el azúcar en su sangre, en ese momento se puede producir automáticamente en el paciente una pérdida de conocimiento que podría ser de inicio momentánea, a lo que le llamamos desmayo, pero si la hipoglicemia está producida por una excesiva cantidad de insulina que le ha sido inyectada al paciente o por una cantidad insuficiente de alimentación que le dé la posibilidad de tener glucosa circulando en su sangre y que pueda ingresar a sus células, en ese momento también podemos ver que el paciente, a pesar de tener demasiada insulina, de tener demasiada disminución de su alimentación, pero también sabemos que el mayor consumo de la glucosa lo realizan nuestros músculos y por lo tanto al hacer ejercicio, haber recibido su insulina normal, estar alimentándose normal, pero haber hecho un ejercicio que sea demasiado enérgico o que haya estado bebiendo alcohol, en esos momentos la consecuencia final de la disminución de la cantidad de azúcar en su sangre y que esta disminución sea importante, el paciente pierde todos aquellos reflejos que lo conectan con el medio ambiente y por lo tanto va a perder la conciencia. En ese momento hablamos que el paciente lo que tiene es un coma hipoglucémico. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se tienen cuando un paciente hace un coma diabético? La dificultad en la provisión de la insulina, una enfermedad que se le haya presentado y por lo tanto le haya hecho que tenga la necesidad de tener mayor cantidad de insulina y por lo tanto o mayor cantidad de glucosa y no se le haya provisto esto. Los traumatismos en general, los actos quirúrgicos, por eso que es muy importante el manejo de un paciente que es diabético para realizar cualquier acto quirúrgico. Una diabetes que está mal controlada, el utilizar la insulina con un objetivo absurdo que es la pérdida de peso y por lo tanto poder hacer, obviamente que pierde el peso, pero puede morirse por hipoglicemia, por su coma. El consumo de alcohol y también el consumo de drogas, que en nuestro medio la más frecuente que le lleva al paciente con diabetes a hacer coma diabético es la cocaína. ¿Cuáles son las complicaciones que tiene el coma diabético? Sus complicaciones es que puede haber un daño cerebral permanente y la complicación más obvia es si no se trata o estamos tarde para el momento del tratamiento, no estamos oportunos porque no hemos hecho el diagnóstico rápidamente y no hemos hecho el tratamiento como corresponde, el paciente muere. ¿Qué debemos hacer para el diagnóstico? Si se padece de diabetes, es conveniente primero tener todo individuo que es diabético, en general que además utiliza insulina
o que está tomando hipoglicemiantes orales, o que su diabetes no está muy fácil de controlar, es importante que lleve un collar donde se diga que es diabético para que no se esté perdiendo el tiempo en estar buscando el diagnóstico. El diagnóstico está claro cuando ingresa en coma. Es obvio que sí sepamos que es posible que sea por coma hiperosmolar, por coma cetoacidótico, que también el paciente está en coma, pero lo que nosotros tenemos que hacer es actuar rápidamente. Ni el coma hiperosmolar ni el coma cetoacidótico lo van a matar rápidamente. El coma hipoglicémico lo va a dañar permanentemente o lo va a matar al paciente. O tener, obviamente, o si no es un collar que diga esto, por lo menos una pulsera donde se identifique que el paciente es diabético. ¿Cómo debemos actuar? Inmediatamente se ha hecho el diagnóstico, debe tomarse rápidamente los niveles de azúcar, los niveles de la glucemia, la glucosa en sangre, para poder saber qué nivel, para también darnos a nosotros la opción de saber cuántas unidades de inicio vamos a comenzar, cómo vamos a trabajar con este paciente. También tenemos que saber los niveles de cetonas, porque no es el mismo tratamiento en un paciente con hipoglicemia que el paciente con hiperglicemia y cetoacidosis. Las cantidades de nitrógeno o creatinina que se tienen en sangre, la cantidad de potasio, fosfatos y sodio que existe en sangre, principalmente el potasio que nos va a producir todas las alteraciones llamadas cardiovasculares. El tratamiento del coma hipoglucémico, si el nivel de azúcar en sangre está demasiado bajo, se debe administrar una inyección de glucagón. Cuando el paciente no puede ingerir, no es fácil que nosotros le hagamos tomar el azúcar por vía oral. En este caso, también se recomienda al paciente tener siempre un paciente diabético en su bolsillo, en algún lugar, tiene que tener por lo menos 1 o 2 pastillas de azúcar, en este caso, pastillas que contengan gran cantidad de azúcar, y empieza a sentir las molestias, empieza a sentirse aturdido, debe colocársela a su boca y debe empezar a chuparla para que de esa manera el coma hipoglicémico la hipoglicemia no se profundice. Pero si ya existe una hipoglicemia muy severa, no hay forma de cambiar si no es el uso de la inyección de glucagón, lo que aumenta rápidamente los niveles de azúcar en sangre. También se pueden administrar dextrosa por vía endovenosa. Esta dextrosa tiene la característica de ser al 33%, quiere decir alta cantidad de glucosa dentro de este líquido, que es lo que se coloca a esta inyección, y de esta manera el paciente rápidamente va adquiriendo glucosa que le pueda ingresar a su cerebro principalmente. Si el nivel de azúcar en sangre es menor a 70 miligramos por decilitro, lo que expresa 3.9 miliosmoles por litro, se debe administrar siempre una inyección de glucagón. No hay que tratar de que el paciente, si ya está en acto de pérdida de conciencia, no hay que tratar de proporcionarle líquidos porque se va a broncoaspirar, no está manejando los reflejos como corresponde y por lo tanto, en vez de ayudarlo, le vamos a producir otro conflicto a nivel pulmonar. No se debe jamás inyectar
nunca cuando se está en coma y no se tiene el diagnóstico si es coma hipoglicémico o hiperglucémico, no se debe inyectar insulina a una persona. Y peor todavía, si ya se tiene el diagnóstico de que el nivel de azúcar es bajo a nivel de su sangre. ¿Cuál es el manejo terapéutico que se hace cuando tenemos un paciente al cual ya se le ha diagnosticado su coma hipoglicémico? Primero debemos ver cuál es la dosis basal que se proporciona en una cantidad constante de insulina para que sea liberada esta cantidad de insulina durante toda la noche o durante todo el día. Cuando nosotros conocemos el nivel basal de las necesidades y cada paciente tiene una necesidad totalmente diferente por su estilo, sus características de vida, sus costumbres, y por lo tanto debemos conocer siempre el cuánto usa de insulina, cuál es su nivel basal, y esto ayuda a mantener siempre una glucosa más o menos nivelada a nivel de la sangre, y de esa manera también la cantidad que libera el hígado y la cantidad que se tiene circulando en sangre van a ser más o menos un nivel. Para esto tenemos que utilizar la llamada dosis basal. Pero también, en forma importante, nosotros podemos utilizar las dosis llamadas dosis en bolo. Esto quiere decir que se produce una inyección de insulina que le da al individuo una cantidad mayor, porque seguramente este individuo va en poco tiempo a tener que recibir gran cantidad de alimento, y esta cantidad de alimento le va a subir rápidamente la cantidad de azúcar a nivel de la sangre. Y por lo tanto va a ser en ese momento la necesidad de tener un pico, de tener una elevación importante de la insulina circulando para que actúe con la elevación importante que se va a producir de la glucosa a nivel del organismo. Recordando siempre que la glucosa va a ir primero al cerebro, luego al músculo y por último va a convertirse, si no es utilizada, en grasa. Las dosis en bolo también pueden ayudar a corregir la glucosa de la sangre cuando ésta se está elevado demasiado por cualquier motivo especial en la forma de el consumo del paciente de los alimentos. Las dosis en bolo también pueden llamarse dosis nutricionales, sobre todo en los pacientes que saben que por algún motivo en especial, saben que van a ingerir mayor cantidad, sobre todo de hidratos de carbono, obviamente, van a ingerir por cualquier motivo muy especial. Están festejando el matrimonio de su familiar, de su hija, del que sea, y este matrimonio trae consigo una serie de elementos, la mayor parte de ello consumo de hidratos de carbono y la tortita de matrimonio. Por lo tanto, sabe el individuo que va a tomar mayor cantidad de hidratos de carbono. Lo que hace es aumentar su dosis a nivel de colocarse en bolo, y esta obviamente que tendrá que verse las insulinas que tienen que ver de cuánto tiempo van a actuar farmacocinéticamente hablando, por cuánto tiempo y cuánto tiempo van a comenzar su acción. Todo esto obviamente el diabético ya lo debería conocer, el diabético lo sabe manejar, y en ese momento lo que hace es colocarse la inyección de insulina en bolo en vez de ser una inyección de insulina
la normal por vía subcutánea y el tipo de insulina correspondiente a la cual ya está acostumbrado. Lo importante, lo que siempre se tiene que saber, de acuerdo a la insulina que tiene, debe saber cuán rápido actúa, empieza su acción, por cuánto tiempo tiene su máxima acción y por cuánto tiempo dura la presencia de la insulina en su organismo. En otras palabras, siempre se prefiere que el paciente sepa perfectamente las características de su fármaco, en este caso la insulina, para poder ser una persona que hace un tratamiento adecuado de su problema diabético. El punto máximo en que la dosis es la más potente y efectiva y obviamente la duración del tiempo de la dosis de la insulina. Quizás sería importante tener también en esta diapositiva el hecho de que hay insulinas que no pueden mezclarse. Hay insulinas que no pueden mezclarse porque el momento en que se mezclan se precipitan y esto produce también problemas a nivel de la salud del paciente y a veces también muy graves. Para el manejo terapéutico de la insulina, tiene que utilizarse una dosis a la que le hemos llamado basal y una frecuencia a la que tiene que ver de acuerdo a su proceso de alimentación, pero también de acuerdo a las características que tiene la insulina en su farmacocinética. Lo primero que nosotros nos fijamos en el uso de la insulina, el peso que tiene el paciente, el tipo de insulina que toma, la cantidad y la clase de alimentos que está consumiendo o va a consumir, el nivel que realiza o va a realizar de actividad física, su nivel de azúcar en sangre. Un paciente que tiene un problema diabético tiene que estar constantemente con su aparatito que le vaya a medir la glucemia cuando nosotros vemos que el glucómetro va a ser el que lo acompaña siempre, en todo momento, y el paciente simplemente hace un pinchazo en el dedo, toma una muy pequeña cantidad de sangre, pone la cinta correspondiente y el aparato le marca el cuánto tiene de glicemia o glucemia. Si esto no se controla, pues lamentablemente puede pasar todos los conflictos de complicaciones por hiper o por hipoglucemia y el paciente tiene obviamente que estar siempre atento con su aparatito, el glucómetro, que es hoy de lo más especial con características muy importantes. Pero no solamente este es el conflicto, sino que además el paciente podría estar totalmente sano el día de ayer y tener todo controlado, pero para hoy día puede haber empezado un problema infeccioso, puede haber empezado un problema renal, puede haber empezado un problema cardíaco. Quiere decir, sumado otra enfermedad a su diabetes, que a la vez también la diabetes tiene enfermedades que están concomitantes con ella. Por ejemplo, los problemas cardiovasculares. Entonces, tiene que estar muy atento a su estado de salud, al diagnóstico de su salud. Y si pasa esto, el manejo de la insulina es un manejo también que se modifica y el paciente por eso tiene que estar muy bien instruido, capacitado para poder utilizar y poder llevar adelante su enfermedad en la mejor forma posible. ¿Cuáles son las formas en las que se administra la insulina? En general, a nivel de lo normal, es simplemente una jeringa donde se tiene una jeringa especial, graduada en forma especial,
donde se va a tener un nivel claro de cada una de las dosificaciones que se deben recibir con una aguja especial, pequeña, y que en general sirve para introducirla en general a la parte subcutánea, y se utiliza para esto estas jeringas, llamadas jeringas de insulina. Cuando la situación no es muy fácil de manejar, se tiene que utilizar otros métodos que solamente la jeringa de insulina, y son las bombas de insulina. Esto es utilizar una pequeña máquina, generalmente no es más grande que un pequeño celular, y esta bombea insulina por debajo de la piel durante todo el día. Actualmente estas bombas de insulina tienen una estructura computarizada que también van registrando durante todo el tiempo cuánto va la glucemia del individuo, y si va subiéndose la glucemia, le van inyectando mayor cantidad de la insulina, que obviamente ha sido cargada previamente en la bomba de insulina. Y lo que se coloca es una especie de conector entre la bomba de insulina y la piel del paciente. Las plumas de insulina no son más que unas especies de puntabola, algo más gruesas que las puntabolas normales que usamos, que son en general desechables y que vienen y contienen una dosis más o menos fija o regulable de insulina por debajo de la piel, y de esa manera se va usando, se mantiene la puntabola, pero lo único que se hace para cada vez que se va a inyectar es cambiar simplemente la aguja correspondiente. También tenemos el famoso inhalador, que se utiliza un pequeño dispositivo como los que se utilizan en el asma, y este inhalador lo que hace es introducir, expulsar el polvo de insulina a través de la boca, y el individuo debe hacer aspiración para llevar este polvo hacia sus pulmones, y este polvo que contiene insulina es el que rápidamente va a actuar. El puerto de insulina es cuando se inserta una sonda pequeña por debajo de la piel, y este puerto contiene y se adhiere a la piel, y se usa una cinta adhesiva y inyecta la insulina de acción rápida, y a través de esto se puede también utilizar, para estos casos, también se puede utilizar la misma jeringa que estábamos utilizando para la insulina, o también los mismos, en este caso plumas, se puede utilizar este mismo puerto, quiere decir un lugar, ya no tener que colocar en diferentes partes del organismo, que es una condición. Y esto trae también, como lo hemos visto en la explicación primaria, hemos visto que trae consecuencias de la llamada lipodistrofia y también alteraciones importantes. En el caso de tener el puerto de insulina, se permite la utilización en el mismo sitio de la inyección hasta 3 días antes de rotar a un nuevo sitio. O sea, por 3 días puedes agarrar y colocar en el mismo lugar, y no va a producir el daño de la inyección normal de la insulina. Bien, a grandes rasgos, esto es todo aquello que es el manejo de lo que corresponde a los diferentes tipos, las diferentes insulinas, insulinas de acción rápida, insulinas de inicio lento, insulinas de acción prolongada, insulinas que son las llamadas insulinas NPH, la insulina regular, que cada una de ellas tiene su farmacocinética muy especial. Y por lo tanto, les recuerdo que tienen que estas insulinas ser muy conocidas en su farmacocinética por nosotros los médicos, para poder hacer un tratamiento adecuado a cada paciente. Por lo tanto, hablamos de hacerle la terapéutica correspondiente. Bien, vamos a pasar a ver
un tema que lo considero muy importante. Este tema que lo considero importante es el hecho de un resumen. En el mundo existen obviamente instituciones que estas instituciones van a ser las que tienen mayor experiencia a nivel mundial respecto a ciertas enfermedades. En general, una de las clínicas más famosas del mundo en el manejo de la medicina en general es la Clínica Mayo, y que tiene unos portales, unos lugares donde existe la información de alto nivel, del mejor nivel en la didáctica, en el léxico, en la forma de presentación, que es la Clínica Mayo. Yo particularmente a mis estudiantes les exijo que cualquier tema que veamos, asma, colitis, problema infarto agudo de miocardio, se refieran, que vayan a verlo, a estudiarlo de la Clínica Mayo. Una de esas demostraciones las tengo aquí en lo que es diabetes mellitus tipo 1 y lo que dice la Clínica Mayo en este caso. Aparte de tener diapositivas, aparte de tener videos, como en este caso, lamentablemente siempre en inglés, no muy fácil la parte de el español para en estos casos. La Clínica Mayo obviamente está en Estados Unidos y es uno de los patrones de manejo a nivel mundial. Ella, además de la ADA, la Asociación de Manejo de los Problemas de ciertas enfermedades, que son asociaciones importantes de salud. ¿Qué es lo que dice la Clínica Mayo? La Clínica Mayo dice: la diabetes mellitus se refiere a un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre. La glucosa es una importante fuente de energía para las células que forman los músculos y tejidos, y también es la principal fuente de combustible para el cerebro. La causa principal de la diabetes varía según el tipo de diabetes, pero independientemente del tipo de diabetes que uno tenga, puede provocar excesos de glucosa en sangre, demasiada glucosa en sangre, que pueden causar lo que hemos visto, causar los problemas graves de la salud. De hecho, la diabetes es causada por la hiperglicemia. Las afecciones de las diabetes crónicas comprenden tipo 1, tipo 2, hemos visto que hay tipo 3, tipo 4 y también la prediabetes. Las afecciones de la diabetes potencialmente reversibles incluyen la prediabetes y la diabetes gestacional. Estas sí se revierten. La diabetes tipo 1 y tipo 2, la diabetes 1 no se puede revertir y algunas veces se controla muy bien la diabetes tipo 2. Por lo tanto, el paciente aparenta no estar enfermo, pero sí tiene diabetes, pero está bien controlada. La prediabetes ocurre cuando tus niveles de glucosa en la sangre son más elevados de lo normal, pero esos niveles de glucosa en sangre no son tan altos como para ser denominados diabetes. Concepto de prediabetes. La prediabetes puede convertirse en diabetes en cualquier momento, a no ser que se tomen medidas preventivas. Y la prediabetes puede estar el individuo estable si ha bajado su peso y realizado todos los actos hoy del manejo de la prediabetes. La diabetes gestacional ocurre durante el embarazo y puede desaparecer y también puede producir conflictos en el bebé que va a nacer. En un repaso simple, como estamos entrando, los síntomas de la diabetes dependen del nivel de la glucosa sanguínea. Es posible que algunas personas no presenten síntomas, especialmente si tienen prediabetes, diabetes gestacional o diabetes tipo 2. En el caso de la diabetes tipo 1, los síntomas siempre aparecen rápido y son más intensos. Lamentablemente, el diabético tipo 1 se sabe que es diabético aún mismo cuando es muy pequeño, niño o adolescente, se sabe que ya es diabético porque este individuo cae en coma cetoacidótico. Algunos síntomas de la diabetes tipo 1 y tipo 2 son exactamente iguales: la sed, la micción, la pérdida de peso, la
presencia de cetonas en orina, la sensación de cansancio, debilidad, sensación de irritabilidad, cambios importantes del estado de ánimo, la visión borrosa, las llagas que tardan, las heridas que tardan en cicatrizarse y el problema de que empieza a tener infecciones frecuentes como en encías, la piel o la vagina en el caso de la mujer. Si bien la diabetes tipo 1 puede manifestarse a cualquier edad, suele ocurrir en la infancia o en la adolescencia. La diabetes tipo 2, el tipo más común de diabetes es la diabetes tipo 2. También pueden manifestarse a cualquier edad, pero es más frecuente en personas mayores de los 40 años. Y sin embargo, hoy en el mundo, debido al problema de la alimentación chatarra, porque está claramente relacionado también lo que comemos con lo que va a producirse la diabetes, sobre todo el consumo de la cantidad de azúcar, también hoy aparecen gran cantidad de niños con diabetes tipo 2. ¿Cuándo se debe al consultar? Si uno cree que su hijo tiene diabetes y si ya se ha diagnosticado diabetes, obviamente debe ir a consultarse al médico. ¿Cuáles son las causas? Para comprender la diabetes es importante entender cómo el cuerpo usa habitualmente la glucosa. ¿Cómo funciona la insulina? La insulina es una hormona que proviene de la glándula situada obviamente a nivel del páncreas, debajo del estómago. El páncreas libera la insulina y este va hacia el torrente sanguíneo, por eso hemos hablado del páncreas exócrino. La insulina circula y permite que el azúcar entre dentro de nuestras células y le sirva del elemento energético más importante. La insulina es la encargada de disminuir la cantidad del azúcar presente en el torrente sanguíneo y a medida que la glucosa sanguínea baja, también lo hace la secreción de la insulina por parte del páncreas. ¿Cuál es la función de la glucosa en nuestro organismo? Depende del tipo de azúcar y la principal fuente de energía de las células que conforman los músculos y otros tejidos, que lo hemos explicado claramente en nuestro mapa conceptual. La glucosa proviene de los alimentos, pero también proviene del hígado, ya que se almacena la glucosa en el hígado en forma de glucógeno. La glucosa se absorbe por el torrente sanguíneo e ingresa a las células siempre y cuando exista la presencia de insulina. En ausencia de insulina, la célula no puede ingresar. Lo vamos a ver muy claro en el video. El hígado elabora y almacena glucosa. También cuando los niveles de glucosa son bajos, como cuando no has comido, cuando el hígado es que convierte el glucógeno almacenado en glucosa y de esa manera se va manteniendo un nivel que le llamamos basal de glucosa a nivel de nuestro organismo. La causa exacta de los tipos de diabetes se desconoce. No se sabe cómo y por qué se produce la diabetes. Sin embargo, lo que sí estamos seguros es que la glucosa se acumula en el territorio sanguíneo y esto se debe a que generalmente el páncreas no produce la insulina suficiente o la insulina tiene un sistema de resistencia por parte de las células que la van a utilizar. Ambos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2, puede causarse por combinación de factores genéticos, lo hemos expresado en nuestras diapositivas y en nuestros mapas conceptuales, o ambientales. En este momento, todavía, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, no se conoce realmente cuáles son los factores que influyen para la producción de la diabetes. ¿Cuáles son los factores de riesgo? En general, los factores de riesgo, primero los antecedentes familiares que desempeñan un tipo importante en la diabetes tipo 1. Los factores ambientales y la geografía pueden también aumentar problemas de diabetes tipo 1. Los familiares de las personas con diabetes tipo 1, cuando se les hace los análisis clínicos para comprobar la presencia de células en el sistema inmunitario de la diabetes, por lo tanto, anticuerpos contra
las células beta del páncreas. Si estos autoanticuerpos existen, tendrá mayores posibilidades de padecer enfermedad. Sin embargo, también se ha visto que hay gente que tiene los anticuerpos, pero que no tiene diabetes. Todas las personas que tienen estos anticuerpos al final llegan a tener diabetes. Al final llegan a tener diabetes. La raza, su origen étnico, también puede aumentar el riesgo para los diabéticos tipo 2, aunque no se sabe por qué estas determinadas personas, como las afroafricanas, americanas, las nuestras, los hispanas, las nuestras, los indígenas estadounidenses y los asiáticos americanos, por algún motivo que no se sabe por qué, corren el mayor riesgo de hacer diabetes. Pero hoy la diabetes también está popularizada en el mundo por el tipo de alimentación insana que tenemos. La prediabetes y la diabetes tipo 2, como la diabetes gestacional, son más frecuentes en personas que tienen sobrepeso y obesidad. ¿Cuáles son sus complicaciones? Las enfermedades cardíacas de los vasos sanguíneos, aumenta la pérdida en gran medida el riesgo de sufrir problemas cardíacos, entre ellos la angina de pecho, el ataque cardíaco, el accidente cerebrovascular, el estrechamiento de las arterias, arteriosclerosis. Si tienes diabetes, eres más propenso a desarrollar enfermedades cardíacas y sobre todo el accidente cerebrovascular. El daño en los nervios, las llamadas neuropatías diabéticas, donde van a haber alteraciones a nivel de los vasos sanguíneos pequeños. Vamos a tener también alteraciones que se van a producir a través de los nervios, ya que la irrigación va a ser defectuosa y a la vez la concentración de azúcar en estos lugares va a ser grande y va a destruir estas partes nerviosas y por lo tanto esto se realiza con mayor frecuencia a nivel de las piernas. ¿Qué va a sentir el paciente? Hormigueo, entumecimiento, ardor, dolor y generalmente comienza en la punta de los dedos de los pies o las manos y se extiende hacia la parte superior. Uno de los otros problemas que se tiene es que van a haber alteraciones en la digestión y en los hombres puede producir disfunción eréctil. Los daños en los riñones van a ser daños importantes como por ejemplo la retinopatía diabética, daño en piel, afecciones en la piel y la boca, deterioros de la audición y hoy se sabe claramente que la enfermedad de Alzheimer o la depresión de los pacientes está relacionada hoy en el aumento tan grande que existe en el mundo, está relacionado con la diabetes, el problema del azúcar. Las complicaciones de la diabetes gestacional que las hemos visto, el problema de la muerte de los fetos, el problema de la preeclampsia generalmente, pero hemos dicho que la diabetes gestacional puede ser revertida. Quería tocar esta partecita como la parte final. La diabetes tipo 1 no puede prevenirse, sin embargo, la diabetes de tipo 2 sí puede prevenirse y la diabetes gestacional puede mejorar y ayudarse la prevención. ¿Cómo se ayuda la prevención? Comiendo alimentos saludables que tengan gran cantidad de fibra y bajo contenido de grasas y pocas calorías. Debe centrarse la alimentación en frutas y verduras, en los granos llamados integrales y comer variado para evitar el aburrimiento y el constante comer simplemente fideo, arroz, papa. Hay que hacer mayor actividad física, alrededor de 30 minutos de actividad aeróbica moderada, por lo menos algún momento todos los días de la semana. Intentar realizar al menos 150 minutos de actividad aeróbica moderada en la semana, por lo que el ejemplo más típico, el paseo diario, un paseo ligero en el parquecito, alrededor del manzano de tu casa o en la canchita que existe por allá. Perder rápidamente el exceso de peso que se tiene, incluso el 7% de su peso corporal puede reducir el riesgo de tener diabetes.
Si pesas 200 libras, 90 kilos, si pierdes 14 kilos, 6.4 kilogramos, se puede reducir el riesgo de tener diabetes. Hay que bajar de peso siempre y hay que tratar de utilizar también otras formas de controlar la alimentación y el ejercicio. Hay también la posibilidad, mi caso durante mucho tiempo, por haber sido tiroidectomizado, la utilización de los antidiabéticos orales, ya que familiarmente tenemos propensión a tener diabetes y por lo tanto se puede hacer la prevención a través de antidiabéticos orales. Aquí podrán ver que existen cientos de cosas escritas en la Clínica Mayo sobre las características de la diabetes y es el mejor instrumento para poder ser utilizado en la capacitación, instrucción y sobre todo en el manejo de un paciente con diabetes. Y para terminar, lo que vamos a ver es este pequeño video que va a explicarles algunas cositas que si no se hacen gráficamente no se las entiende. Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar de diabetes mellitus, desde la fisiopatología, tipos, diagnóstico, tratamiento, complicaciones. Vamos a hablar de todo. Comencemos. Vamos a comenzar hablando desde lo más general hasta lo más particular. Bueno, todas las sustancias, todos los alimentos que consumimos, sea maíz, pan, yogur, etc., son descompuestos por nuestro aparato digestivo a través de la digestión que comienza con la masticación en moléculas más pequeñas que pueden ser aprovechadas por nuestras células, como proteínas, lípidos y carbohidratos, como por ejemplo la glucosa. Como estamos hablando de diabetes, vamos a concentrarnos principalmente en la glucosa. La glucosa es una molécula muy importante para las células de nuestro cuerpo debido a que a través de diversos mecanismos metabólicos dentro de la célula, la glucosa es el combustible de elección para la producción de ATP, adenosíntrifosfato, que es básicamente la forma de conseguir energía que tienen estas células. Vamos, la gasolina. Entonces, como la glucosa es la forma de energía ideal o preferida por nuestras células, esa glucosa tiene que llegar a cada una de las células de nuestro cuerpo, a las neuronas en el cerebro, a los miocitos en el músculo, a las células enterocitos en el aparato digestivo, las células de la piel o los hepatocitos en el hígado. Y algo importante a resaltar es que para la glucosa entrar a la célula se vale o se ayuda de transportadores especiales llamados GLUTs. Los transportadores GLUTs básicamente son como un túnel o una puerta que se abre para que la glucosa entre a la célula. Los transportadores GLUTs son muchos, son 13, y se llaman GLUT1, GLUT2, GLUT3, etc. Ahora, algo importante, específicamente los adipocitos, las células de músculo estriado y las células de músculo cardíaco tienen un GLUT, un transportador de glucosa especial que es el GLUT4. Y es especial y es diferente y es exclusivo de esta célula porque es un transportador GLUT sensible a insulina. Y vamos a ver cuál es la implicación que eso tiene. Y bueno, ya que mencionamos insulina, vamos a hablar un poco de qué es la insulina y su fisiología, porque es muy importante que entendamos lo que hace la insulina para poder entender la diabetes, la enfermedad que vamos a hablar más adelante. Entonces, la insulina es producida en el páncreas. Específicamente es una glándula anexa al tubo digestivo que tiene una porción endócrina y exócrina. La porción endócrina es la que nos interesa. El páncreas se encuentra ubicado detrás del estómago, que se extiende desde el bazo hasta el duodeno y se encuentra en su mayor parte retroperitoneal. Pero lo más importante para nosotros en este caso es lo que hay dentro de esta glándula. Si ponemos un pedazo de páncreas al microscopio, una de las cosas que vamos a encontrar es lo que se llama el islote pancreático o el islote de Langerhans. Aquí encontramos 3 células principales, que son las células alfa, las células beta y las células delta. Y específicamente, las células beta del islote pancreático son las encargadas de producir insulina. Son las únicas células del sistema del cuerpo humano en general que producen insulina. Por eso es la importancia de esta célula. Lo importante aquí, las células betas del páncreas producen insulina.
Bueno, vamos a hablar un poco de la función de la insulina. Aquí tenemos una visión microscópica, casi de microscopio electrónico. Aquí tenemos lo que sería el espacio extracelular y una representación del espacio intracelular, es decir, dentro de la célula. Entonces, cuando consumimos una sustancia dulce como un helado o un bizcocho, los niveles de glucosa en sangre aumentan y genera un estado llamado hiperglucemia. Hiper, alto, glucosa, emia, sangre, es decir, niveles elevados de glucosa en sangre. Lo que genera que las células betas del páncreas liberen la insulina que hablábamos anteriormente. Esta insulina luego se une al receptor de insulina, lo que genera cambios dentro de la célula. El más importante es el siguiente, y es que estimula la traslocación de los transportadores de GLUT4 a la superficie de la célula. Y al traslocar los transportadores GLUT4 a la superficie celular, permite que grandes cantidades de glucosa entonces entren a la célula. Pero no solo eso, sino que también la insulina estimula la glucólisis, que es la utilización de esta glucosa que entra a la célula para producir ATP. También la glucogénesis, que es la producción de glucógeno. Básicamente un almacén de glucosa, un almacenamiento de glucosa para utilizarlo más adelante en un periodo de ayuno, por ejemplo. También estimula la síntesis de proteína y muy importante, la insulina estimula la lipogénesis. Por lo tanto, la insulina se ha relacionado o se ha dicho que es una sustancia o una hormona muy relacionada con la obesidad. Porque si comemos glucosa, entonces se libera insulina. Y la insulina entonces estimula la producción de adipocitos, de grasa en nuestro cuerpo. Por lo tanto, está muy relacionada con la obesidad. Y esa más o menos es la aplicación sencilla de cómo funciona la insulina en nuestro cuerpo. Ahora, si por alguna razón no se produce la insulina, o por alguna razón los transportadores de glucosa están dañados o no se traslocan, entonces se produce una enfermedad que se llama diabetes, porque la glucosa se va a quedar fuera de la célula y no va a poder entrar a la célula. Y vamos a tener un estado de hiperglucemia. Entonces, de manera general, viendo este panorama, podemos definir la diabetes como un defecto, un estado de hiperglucemia causado por un defecto en la captación de glucosa por parte de la célula, ya sea porque no hay insulina o porque los transportadores de glucosa están dañados. Así que hablemos de diabetes tipo 1. La diabetes mellitus tipo 1, anteriormente conocida como de comienzo juvenil o insulinodependiente, se basa en la destrucción masiva de células betas del páncreas por células del sistema inmunitario, provocando así una deficiencia absoluta de insulina. Por lo tanto, consideramos que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad inmunológica y que esta, a su vez, está relacionada con otras enfermedades inmunológicas, como por ejemplo la enfermedad de Graves, la enfermedad de Addison, la miastenia gravis, etc. Aunque entendemos que la diabetes mellitus tipo 1 es una enfermedad inmunológica, hay muchos casos en los que es difícil identificar la relación entre la enfermedad y el sistema inmunitario. Por lo tanto, se ha creado un subtipo que es la diabetes mellitus tipo 1 idiopática, lo que quiere decir que no tenemos ni idea de por qué sucede. Y bueno, hablando un poquito de cómo sucede la enfermedad, que es la fisiopatología, aquí tenemos diferentes protagonistas. Lo primero son las células betas del páncreas, las células del sistema inmunitario que van a provocar la destrucción masiva, que son los linfocitos TSD4, TSD8 y linfocitos B. Y también juega un papel importante el ALH, antígeno leucocitario humano, eso se le hace en inglés HLA. Básicamente, este antígeno leucocitario humano es como si fuera la cédula, el ID o la identificación de las células. Y los linfocitos juegan el papel como de la policía en este caso. Básicamente, los linfocitos están entrenados para diferenciar o identificar las células propias de nuestro cuerpo de las bacterias, parásitos o virus. En este caso, la célula beta pasó la prueba, todo bien, todo correcto. Ahora, en muchos casos puede que hayan daños en el antígeno leucocitario humano o también que la célula CD4 se vuelva autorreactiva, es decir, que reaccione negativamente a células propias de nuestro cuerpo. Básicamente se vuelve malo, se vuelve corrupta.
la célula CD4. Y entonces reacciona contra las células beta del páncreas específicamente. Al no identificarla, genera una respuesta inmunitaria que estimula linfocitos T, CD8, que son citotóxicos, y linfocitos B, que median la inmunidad humoral. Entonces, los linfocitos T, CD8 liberan factor de necrosis tumoral alfa, perforina, gracimas, que van a destruir entonces las células beta del páncreas. A su vez, los linfocitos B liberan anticuerpos anti-islote y anti-insulina, que también van a provocar lo mismo, van a provocar destrucción de la insulina y también destrucción del islote, donde se encuentran las células beta del páncreas, provocando entonces lo que llamamos anteriormente, una destrucción masiva de las células beta del páncreas por células del sistema inmunitario. ¿Y qué se provoca entonces? Una deficiencia absoluta de insulina. No tengo células beta del páncreas. Entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa que se encuentra fuera de la célula no va a poder entrar porque los transportadores GLUT4 no se van a expresar. Entonces vamos a tener un estado de hiperglucemia, que es la característica principal de la diabetes mellitus tipo 1, un estado de hiperglucemia debido a la deficiencia absoluta de insulina. Ahora hablemos un poquito de la diabetes tipo 2. La diabetes mellitus tipo 2, también conocida como de comienzo en la edad adulta o no insulino dependiente, se produce por una insulinoresistencia de los tejidos y una secreción compensatoria de insulina deficiente. Esta constituye el 90% de los casos de diabetes, por lo tanto, es la forma de diabetes más común. Algo importante que tenemos en este caso es que la diabetes mellitus tipo 2 de alguna manera se comenta de que puede ser prevenible y tenemos 3 factores de riesgo principales, que son principalmente la obesidad, la edad avanzada y el sedentarismo, aunque todavía esto está en investigación y algunas disputa, por así decirlo, alguna controversia, porque hay muchos casos de diabetes tipo 2 en personas jóvenes, no obesas, que tienen un estilo de vida activo, por ejemplo, pero de manera general, la mayoría de los casos sí aplican estos factores de riesgo. También tenemos que la enfermedad diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad genética multifactorial, debido a que hay un factor genético hereditario importante, pero también hay otros factores ambientales y estilo de vida que juegan un papel importante. Y mencionar también la relación entre obesidad, diabetes y cáncer, debido a que la obesidad predispone a la diabetes y la diabetes predispone a cáncer. Aquí tenemos el tejido adiposo. Estos son, digamos, los límites del tejido adiposo. Entonces, ese límite se pierde, por así decirlo. El tejido adiposo pierde la capacidad de expansión. Hay más grasa de la que el tejido puede soportar o albergar, lo que básicamente se parece a un globo que se infla hasta que llega un punto que no puede más y explota. Entonces esto es muy importante porque es el inicio de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Tenemos un tejido adiposo que ya no tiene capacidad de expansión y eso genera un estado inflamatorio. Este estado inflamatorio genera la liberación de factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 y resistina, que son sustancias que van a provocar que esta insulinoresistencia sea una realidad. Recuerden que este tejido adiposo, un tejido endocrino también, por lo tanto va a poder secretar estas sustancias. Y también esto se une a que aumentan entonces los ácidos grasos libres. Tenemos que si el tejido adiposo ya no se puede expandir, entonces los ácidos grasos no se van a almacenar, sino que van a aumentar y se van a ir a la sangre. Vamos a poner esto por aquí para que podamos explicar un poquito más de la fisiopatología. Entonces, ¿qué va a pasar con esos ácidos grasos libres? Bueno, se van a ir a 3 células principales, que son el miocito, los hepatocitos y las células betas en el islote pancreático. Lo que va a generar entonces un estado de lipotoxicidad. Estas células no están capacitadas para almacenar lípidos. Las únicas células del cuerpo que se caracterizan 100% por almacenar lípidos son
las células del tejido adiposo, los adipocitos. Entonces estas células tienen una carga importante de ácidos grasos, lo que va a aumentar un proceso de lipotoxicidad que va a generar daños en el metabolismo de la célula, lo que va a generar eventualmente una resistencia a la insulina. Como hay una alteración del metabolismo de la célula por el aumento del ácido graso, va a hacer que la captación de insulina se vea alterada. Entonces tenemos el caso 2 que veíamos al principio. Tenemos insulina porque las células del páncreas inicialmente siguen produciendo insulina, pero la captación se ve afectada porque la translocación de los GLUT4 no se produce. Entonces tenemos que el hígado, entonces, para completar el cuadro, usa este ácido graso para crear glucosa en un proceso que se llama gluconeogénesis, que es la producción de glucosa a través de otras sustancias. Entonces, el islote pancreático, la célula beta, comienza a producir más insulina de manera compensatoria. Y recuerden que la insulina, les decía anteriormente, que lo tengan presente, estimula la lipogénesis, es decir, más glucosa porque hay resistencia a la insulina, más glucosa porque los hepatocitos producen glucosa a partir de ácidos grasos. Entonces eso genera más producción de insulina, que genera más producción de lípidos y que genera entonces más lipotoxicidad. Y básicamente entra como en un estado cíclico tóxico, que es lo que se llama el síndrome metabólico. Entonces, eso va a generar con el tiempo daños en las células beta del páncreas y por lo tanto, finalmente, la producción de insulina va a disminuir. Por lo tanto, la secreción compensatoria debido al aumento de glucosa va a ser deficiente. Y entonces, eso también va a afectar el hígado, va a generar una esteatosis hepática que puede llegar hasta cirrosis. Y finalmente, vamos a llegar a la etapa, ¿no?, que va a comenzar, en la que van a aparecer los signos y síntomas, en la que aparece la hiperglucemia, que se debe a una resistencia a la insulina por lipotoxicidad y también una secreción compensatoria deficiente porque las propias células del páncreas se dañan por la lipotoxicidad. Entonces, ya que tenemos las generalidades fisiopatológicas de la diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2, vamos a hablar entonces de las manifestaciones clínicas de estas. Para hablar de diabetes mellitus tipo 1, tenemos que tener en cuenta que partimos de un estado de hiperglucemia y que todos los signos y síntomas que vamos a discutir más adelante están relacionados íntimamente a este estado de hiperglucemia, que es patológico. Entonces tenemos las 4 P de la diabetes, que son los 4 signos o síntomas más comunes, más icónicos de la diabetes. El primero es la poliuria, que es básicamente micción excesiva, es decir, el paciente va muchas veces al baño. Esto pasa porque el riñón es el órgano de nuestro cuerpo que se encarga de filtrar la sangre, eliminando las sustancias tóxicas y recapturando, enviando de nuevo hacia atrás a la sangre la sustancia que sí queremos mantener. Entonces la reabsorción, la recuperación de la glucosa se da en el túbulo proximal de la nefrona, porque la glucosa es una sustancia que no queremos perder. Pero cuando la glucosa en sangre, como en el caso de la diabetes y la hiperglucemia, alcanza más de 180 miligramos por decilitro, se supera lo que se llama el umbral renal de glucosa, lo que provoca que se pierda glucosa, es decir, la capacidad de retención de la glucosa, porque hay tanta en la sangre, se pierde, y la glucosa, en vez de ser recuperada y ser enviada para atrás a la circulación sanguínea, se pierde por la orina, en un proceso que se llama glucosuria. Entonces, básicamente, el ejemplo que lo explica es este. Si yo tengo un guante y me tiran una pelota, yo la atrapo perfectamente. Ahora, en el caso de la diabetes, que tenemos una gran cantidad de glucosa, si te tiro 5 pelotas a la vez, vas probablemente a capturar 1 o 2, pero hay otras que te van a escapar, porque no tienen la capacidad de atraparlas todas al mismo tiempo con un guante. Eso pasa en el riñón. Cuando la concentración de glucosa es mayor a 180 miligramos por decilitro, entonces la glucosa se pierde por la orina, dando espacio a que aparezca la glucosuria. Y como la glucosa es una sustancia osmótica activa, junto con la glucosa se atrae el agua y perdemos glucosa con agua, provocando que el paciente vaya muchas veces a orinar, micción excesiva.
El otro síntoma que vamos a discutir es la polidipsia, que es la sed excesiva. Este se basa en que hay un aumento de la osmolaridad plasmática, lo que activa el centro de sed en el hipotálamo, produciendo que el paciente, la persona con diabetes, tenga deseo de beber agua. La explicación sencilla en este caso la podemos hacer de la siguiente manera. Si tenemos aquí un jugo de fresa y aquí tenemos azúcar y le echamos azúcar, digamos que una cuchara sería suficiente para un vaso, pero ¿qué pasa? Le echamos más azúcar. ¿Qué va a pasar? Al final vamos a tener más azúcar que jugo, agua o leche, que siguen los otros ingredientes, provocando que el jugo se ponga espeso. Si le echamos 10 cucharadas de azúcar a un vaso de fresa, entonces imagínense qué pasaría. El jugo se volvería espeso y no sabría bien. Imagínense que eso pase en la sangre entonces, un líquido que está estrictamente regulado. No digamos que se pone espesa la sangre directamente, pero sí hace que el centro de sed en el hipotálamo identifique que la cantidad de glucosa es muy alta y para entonces, ¿cómo salvaríamos el jugo de fresa en este caso? Bueno, echándole más agua, echándole más fresa para poder salvar el jugo, si no se va a dañar. Más o menos eso hace el hipotálamo, estimula la sed para que bebamos más agua y de alguna manera diluir esa cantidad excesiva de glucosa en nuestra sangre. Más o menos en eso se basa la polidipsia. La tercera P de la diabetes que vamos a discutir es la polifagia, básicamente un apetito excesivo. Eso significa polifagia. Es estimulado por la inanición celular, es decir, las células no están recibiendo la cantidad apropiada de glucosa, por lo tanto, de alguna manera el organismo interpreta que no se está comiendo suficiente, por lo tanto se estimula el apetito para que se consuma más alimento. Aunque en realidad lo que está pasando es que no hay insulina o que los receptores de insulina están dañados. Este síntoma es más común en diabetes tipo 2. También se da por la disminución de las reservas celulares de carbohidratos, lípidos y proteínas, que era básicamente lo que vimos anteriormente. Si usamos los carbohidratos de reserva, los lípidos y la proteína para producir energía, entonces vamos a tener también la estimulación del apetito. El cuarto síntoma es la pérdida de peso. Esta también está asociada principalmente a diabetes tipo 2 y se basa en la pérdida de líquidos, principalmente en la poliuria, y también, principalmente, realmente esta, en el uso de lípidos y proteínas para la producción de ATP, que básicamente es lo que vimos anteriormente. Usamos lípidos y proteínas como fuente de energía alterna, ya que no tenemos glucosa, y eventualmente el paciente va a perder peso. A pesar de que las 4P de la diabetes son los síntomas principales en diabetes, hay otros síntomas también asociados a hiperglucemia, como es el caso de la fatiga, la visión borrosa y las infecciones. En este caso es muy importante resaltar que las infecciones geniturinarias muchas veces son un motivo de consulta, porque recuerde que tenemos un estado de glucosuria, hay aumento de glucosa en la orina, lo que de alguna manera es un caldo de cultivo para levaduras, bacterias y hongos. Por lo tanto, muchas veces el motivo de consulta es una barantitis, una infección en el pene o una candidiasis vulvovaginal. Y entonces, cuando se hacen los análisis de rutina, identificamos que el paciente tiene diabetes. También hay que tener cuidado con la tuberculosis, que recuerden que la tuberculosis primaria puede reactivarse en ciertos procesos patológicos. Entonces puede haber una reactivación en tuberculosis, en la diabetes tipo 2 principalmente y tipo 1, de una previa infección de tuberculosis. Y también que de manera general los pacientes con diabetes tienden a tener más caries que la persona normal debido a que hay más glucosa en sangre, lo que facilita crear un microambiente ideal para la proliferación de las bacterias. Bien, como pueden haber visto, existen muchos
elementos que son importantes para poder entender mejor la diabetes